Bienvenidas y bienvenidos a Habla la Biblioteca, el podcast de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad Ana G. Méndez en nuestro recinto de Carolina. Y en esta ocasión con otro interesante programa que da la casualidad que es la continuidad de una conversación que ya habíamos iniciado sobre elementos indispensables para poder entender las realidades de nuestro presente. Y para darle continuidad a estos temas me acompaña el co-mantenedor de este programa, el doctor Luis Mayo Santana. Bienvenido a tu programa. Buenas, Jaime, y obviamente gracias, ¿verdad?, por seguir trabajando este tema, ¿verdad?, que son varios, que comenzamos en el anterior con el mundo de los valores y los antivalores, y habíamos cerrado con la propuesta de que la educación es uno de los recursos más valiosos con que contamos, no solamente porque nosotros somos, ¿verdad?, ejemplo de ello, que somos, ¿verdad?, los principales actantes en el campo de la educación, ¿verdad?, sino que es la herramienta, ¿verdad?, en el sentido más amplio de la palabra, de que va a llevar, ¿verdad?, a educar al ser humano, prepararlo para que él mismo pueda hacer su autocrítica y ubicarse dentro de un mundo que pueda entrar en el respeto, ¿verdad?, en la responsabilidad, en el pensamiento crítico y buscar el bien común de la convivencia social. Yo creo que es importante establecer un marco amplio para poder explicar el tema de los cambios que se están observando en el mundo educativo. Debemos de recordar que el sistema mundo que se estableció a partir del 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial, terminó en el año 1991 con la caída de lo que se conoció como la Unión Soviética. De ahí en adelante el mundo ha estado atravesando unas rápidas transformaciones. Y en estos últimos 10, 15 años se ha estado acelerando. La tecnología en estos procesos, tanto durante la Guerra Fría como en el periodo de la posguerra fría, también ha estado dando unos saltos extraordinarios, porque la educación debemos de considerarla en relación a esos cambios históricos. Podríamos plantearnos el tema de la educación, pero la educación en formas tradicionales previas. Vamos a poner un límite, que sería entonces la crisis de el COVID, donde entonces dimos un salto extraordinario en unos procesos de adelanto tecnológico que hubieran tomado 20, 25, 30 años y que se concentraron prácticamente en 1 y 2 años. Y de ahí en adelante avanzan. Nos están prometiendo que en los próximos 5 años la inteligencia artificial va a dar un salto extraordinario en la economía, en la educación. En ese sentido, y sé que reflexionó recientemente sobre este tema, ¿qué diferencia planteaste en esa ocasión? Y estoy seguro que lo vas a reiterar. En términos de la educación tradicional y las expectativas que tenemos del impacto de la inteligencia artificial en la educación en este momento o en los próximos 5 años. Sí, como muy bien tú expresas, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar en la actividad de la Universidad Ana G. Méndez, que celebró la Semana de la Educación, y en la conferencia inaugural, pues yo expuse, ¿verdad?, participé en ella, y verdaderamente lo que fui a defender la postura, ¿verdad?, de la educación tradicional, sin negar la tecnología, porque la tecnología
¿verdad? La tecnología no es la tecnología cibernética, ¿verdad? La que entendemos hoy en día, computadores, etcétera. Tecnología es tiza, tecnología es la pizarra, ¿verdad? Tecnología es un libro, la tecnología es el salón de clase, la tecnología es una oficina, todo aquel escenario en el cual yo puedo impartir y ayudar a otra persona, ¿verdad? A darle las herramientas para que desarrolle una serie de competencias necesarias, ¿verdad? Como es el pensamiento crítico, como es el poder discernir, ¿verdad? El saber entonces conjugar la importancia de la diferencia entre muchos saberes y cómo cada uno de ellos tiene su posicionamiento, ¿verdad? Y su realidad verdaderamente en un mundo mucho más amplio. Ahora, yo, ¿verdad? Presentaba, ¿verdad? Inicialmente de que siempre se ha mirado, la discusión hoy en día es la tecnología, la educación tecnológica versus la educación tradicional, ¿verdad? Pues yo defiendo la postura de la tradicional en el sentido de que, y de otro punto, de otra mirada, y si la educación tradicional no está obsoleta, sino incomprendida. Y si su vigencia radica precisamente en lo que muchos llaman sus limitaciones, ¿verdad? Por más que tengamos los recursos tecnológicos, etcétera, usamos todavía la tradicional. ¿Bien? Y hay sus beneficios y hay sus retos en cada una de ellas. Veamos, por ejemplo, cuáles serían las partes, ¿verdad? Esenciales, las ventajas de la educación tradicional y sus desafíos. Si miramos la educación tradicional, pues obviamente uno de los valores es la interacción humana directa que tenemos, lo que yo llamo cara a cara, ¿verdad? Esa posición de que vamos a aprender en un mundo, ¿verdad? Físico, independientemente si es un salón, una oficina, etcétera, pero va a haber el contacto humano, que yo creo que es lo principal, y ahorita vamos a hablar de ello cuando hagamos hincapié en la situación del que tú traes de la inteligencia artificial. La estructura de la educación tradicional, ¿verdad? Tiende a ser más disciplinada y, ¿verdad? Y tiene una rutina, y la rutina no es mala. Tú necesitas la rutina para trabajar. Tú tienes que responder a un horario, tú tienes que responder a una jerarquía, ¿verdad? Una estructura. O sea que la rutina no es, ¿verdad? Se dice que completamente es el lado débil de la educación tradicional. No. Lo valioso también de la educación tradicional es la preservación cultural, que yo creo que ahí está, ¿verdad? Su máxima exposición, ¿verdad? Que es que esas aulas tradicionales mantienen todavía los valores, ¿verdad? De los diferentes saberes, ¿verdad? Que están conjugados. No hay un saber mucho más, como diríamos, mejor que otro. Todos son necesarios, ¿verdad? En ese sentido. Y principalmente es el acceso a los materiales físicos como tal. Si vemos las desventajas, pues obviamente la educación tradicional es menos flexible en horarios y métodos de enseñanza, ¿verdad? Igualmente en ocasiones tiene acceso limitado para quienes viven lejos de una universidad, de una escuela, etcétera. Veamos el otro lado. ¿Cuáles son las ventajas de la educación que llamamos en línea o altamente tecnológica? Y digo altamente porque cuando hablamos de tecnología hay diferentes comportamientos, hay diferentes maneras de cómo presentarla, ¿verdad? Está la tradicional, la híbrida, ¿verdad? Y la modalidad en línea como tal. Veamos algunos, ¿verdad?, de esas ventajas. El acceso global. Una de las cosas que no podemos negar de la tecnología es el acceso global. Yo puedo estar, ¿verdad?, en Alemania y darte una clase desde Puerto Rico, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? La flexibilidad permite que tú, obviamente, establezcas tu propio horario de intervención, ¿verdad? Para poder tú responder al curso, ¿verdad? En ese sentido, es asincrónica, es el término que utilizamos. Sincrónico cuando estoy frente a frente, y asincrónica es cuando uso todos los recursos tecnológicos para entonces ir repasando o ver la clase. Hay una tecnología personalizada, ¿verdad? Las plataformas digitales me ayudan, ¿verdad? Y yo las personalizo para efectos de adquirir una educación. Y obviamente la variedad de recursos. La tecnología ofrece una variedad de recursos que no está reñida con la tradicional, que también tiene su variedad de recursos. ¿Cuáles serían sus dificultades, ¿verdad? Sus retos? La falta de interacción social.
una de las cosas que, ¿verdad?, que mucha gente está reclamando es, pues, pierdo el contacto. No sé vivir con otras personas. No sé comunicarme con otras personas. Y eso que estamos llamando hoy en día, ¿verdad?, las competencias blandas, que no son blandas, que es la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, ¿verdad?, el saber discernir, el cómo yo puedo diferir de ti, pero en esa diferencia, en ese discernir, buscamos la verdad y que prevalezca, ¿verdad?, lo que cada cual va a conseguir como verdad, ¿verdad? Y ahí entramos en el mundo de los valores, el respeto, ¿verdad?, la responsabilidad de yo, ¿verdad?, manifestarme ese derecho que tengo, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico y humano y cultural y democrático. Otro es las distracciones tecnológicas. Uno de los retos que tenemos es la persona, pues, si va a buscar algo en Google, abre Google y se encuentra con YouTube, se encuentra con otra herramienta y se olvidó el material porque aquello me interesó más y pierdo, me distraigo y no voy a lo mejor no voy a cumplir con el horario que ya me había establecido, ¿verdad?, en ese sentido. Y requiere habilidades digitales. Yo creo que aquí está uno de los retos, porque damos por sentado de que los estudiantes, ¿verdad?, y los profesores, todos conocen la tecnología. No, una de las cosas que demostró el COVID es que muchos profesores no dominaban la tecnología. En más, tú y yo lo vivimos aquí, ¿verdad? Cuando en ese marzo nos dicen hay que irnos de la universidad, ¿verdad? Pues vamos a dar las clases tecnológicamente y usamos, ¿verdad? Varios compañeros nos dedicamos a adiestrar a otras personas en los recursos, ¿verdad?, más recurrentes que se necesitaban para que pudieran mantener las clases en Blackboard, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos elementos como tal? Había hasta profesores que no tenían, para mí fue sorpresa, que no tenían ni una computadora, porque todo está usándose a través de un teléfono. El teléfono, por más cuestiones operativas que tenga, nunca va a ser mucho mejor, ¿verdad?, que una computadora o una laptop, ¿verdad?, ya más sofisticada en ese sentido. Así que el reto aquí es cómo yo voy educando, ¿verdad?, cómo voy educando a mi facultad, cómo voy educando al estudiante para que entonces la tecnología, ¿verdad?, tenga su efecto. Porque el problema es que si no lo tiene, hay que también discernir quién es un estudiante que debe estar en lo tradicional o debe estar en el campo tecnológico. Si no está habilitado para el campo tecnológico, esa persona no va a tener éxito. ¿Bien? Un elemento importante que yo creo que se manifestó en esa presentación, de la cual tú me diste copia porque yo no pude asistir, pero la leí con mucho interés, es el elemento de la conciencia crítica, ¿verdad? Que es importante tanto para la educación tradicional como para enfrentarnos a ese mundo de inteligencia artificial que nos viene encima y que va a tener un impacto enorme en el ámbito educativo. En el caso de ese elemento crítico, es el sentido fundamental de la educación, porque educarse no es repetir información, dependiendo de las competencias. Es sencillamente discernir, asumir una posición, adelantar una posición, adoptar esos principios en términos de la misión de vida que tenga y quiera desarrollar uno. Ahora, tampoco debemos de caer en ese, yo creo que es un falso entendimiento de que la inteligencia artificial y todo ese mundo que se nos viene encima tiene todas las respuestas, porque es acrítico, es una masa de información. Yo tengo que desarrollar también los criterios para poder enfrentarme a esa masa. No la puedo asumir acríticamente. Si hoy en día tenemos que ir a la biblioteca y ahí tenemos esa diversidad de textos, pues mañana va a ser una diversidad de escenarios y de alternativas. Pero si no tengo las herramientas críticas, voy a fracasar de la misma manera que en la educación tradicional cuando no desarrollo esa competencia que probablemente es la más importante. Sí, y fíjate, tú traes el concepto, ¿verdad?, que es lo que se está trabajando hoy en día, que lo vemos como la gran modernidad, que es la inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial nace en la década del 40 y 50. Esto no es nuevo. No. O sea, la Internet lleva 30 años
verdaderamente manifestándose, ¿verdad? Cuando tú tienes una calculadora, estás usando inteligencia artificial. ¿Bien? Cuando tú vas a la TH, tú estás utilizando inteligencia artificial. Cuando tu carro hoy en día ya viene computadorizado, etcétera, eso es Lo mismo. inteligencia artificial, ¿verdad? Esto no es la cuestión de que lo último, no, ya Ya existe, está. ¿verdad? Como tal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? Pues mira, tiene sus defensores como tiene sus detractores. Yo traigo siempre el sentido de tres posiciones, tres escenarios. Están, ¿verdad? Lo que es la panacea, la educación artificial, la panacea, va a resolver todo, ¿verdad? Y se lo estamos viendo en el campo de la ciencia, ¿verdad? En la medicina, en la arquitectura. O sea, hay unas áreas del saber que utiliza la inteligencia artificial y que le es bien beneficiosa, ¿verdad? En ese sentido. Están los detractores, que esto es el apocalipsis, esto es que va a llevar a la destrucción, que los robots nos van a sustituir, ¿verdad? Que nos van a destituir, que vamos a hacer muñecos de ellos. Pues no necesariamente tal, ¿verdad? Y yo estoy en la posición intermedia, ¿verdad? La tecnología me puede servir como no me puede servir, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre pongo es si tú vas a tu casa ahora, vas a calentar una pizza, tú no vas a prender un fogón, vas a buscar piedra, carbón, no, tú usas el microondas. Pues la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ahora bien, es que hay una conceptualización, yo creo que es errónea, ¿verdad?, de cómo estamos usando la inteligencia artificial. La vemos como, ¿verdad?, la panacea. Yo estoy más inclinado últimamente a seguir un filósofo que habla sobre que los seres humanos son magníficos, ¿verdad? Johann Hart. Johann Hart establece que la grandeza de la inteligencia artificial es este recurso, ¿verdad?, de algoritmo para hacer una búsqueda rápida de la información. Ahí está el beneficio de la inteligencia artificial. Lo que yo tardaba antes en trasladarme a una biblioteca, me estacionaba, entraba allí, la persona me atendía, pues perdía mucho tiempo. Hoy en día, a través de los recursos tecnológicos, pues los rescato en 2 o 3 minutos como tal, ¿verdad? En ese sentido hay una rapidez, ¿verdad? Pero la información como tal no es precisamente la verdad. Harari, ¿verdad?, el filósofo educador y filósofo griego, establece que la información no es necesariamente la verdad, ¿verdad? La información lo que te ayuda es a conectarte, pero la verdad, las áreas del saber, es lo que te va a ayudar a discernir. Yo creo que la inteligencia artificial es beneficiosa, es un algoritmo, ¿verdad?, que va a buscar muchos elementos rápido, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Si usamos el concepto de inteligencia, en latín, intelligere, ¿qué significa? Intelligere significa que yo voy a comprender, que yo domino un saber, que yo puedo entender. La inteligencia artificial me busca los recursos, pero no me dice, no comprende, me va a buscar una No. información y va a estar trabajada. El gran beneficio, ¿verdad?, es que te hace una cuestión de simulación. Te presenta un ensayo, como tú dices, vaya, y aquí está el razonamiento crítico. No, lo que hace es recopilar, ¿verdad?, de ese internet y hace una unión y te crea un ensayo y tú lo ves como... Pero no te explica la comprensión, el entendimiento que tú tienes que tener para cultivar el desarrollo, ¿verdad?, del pensamiento crítico. Así que yo creo, ¿verdad?, que la inteligencia artificial va a estar, pero tenemos que utilizarlo en ese sentido de que lo voy a utilizar para mi beneficio, ¿verdad?, para desarrollar mis competencias de pensamiento crítico, mi competencia de yo saber discernir, de yo saber crear, de proponer nuevos elementos, del cuestionar, porque esa es la esencia como tal, ¿verdad? Tú tienes, por ejemplo, la inteligencia artificial en los huracanes. Estamos entrando, ¿verdad?, ya próximamente en junio y vamos a entrar con la temporada de los huracanes, ¿verdad? Pues cuando viene una tormenta, etcétera, usamos la teoría del espagueti. O sea, ¿por dónde va a trazar el huracán? Pues te presenta caminos, pero no te dice cuál es la realidad, ¿verdad? Es la persona que está detrás de esa máquina, entender ese espagueti, ¿verdad?, esas líneas, para saber dónde va a entrar o no entrar, e inclusive muchas veces a últimos minutos o últimas 2 horas que se define como tal. O sea, la herramienta es vital. Es como cualquier recurso tecnológico, ¿ya? Es necesario, pero el ser humano es el que está detrás. Y ahí está la esencia de la educación, independientemente si es tradicional, si es completamente en línea, independientemente de las modalidades híbridas, etcétera. No, yo creo que, ¿verdad?, la tendencia es la tradicional más híbrida, ¿verdad?, en ese sentido,
porque vamos a utilizar los recursos tecnológicos, no lo vamos a negar. O sea, hoy en día tú necesitas el aula virtual, que te es beneficiosa. Los recursos tecnológicos, las plataformas tecnológicas te van a ayudar a hacer unas correcciones, ¿verdad? Y mantener al estudiantado, ¿verdad? Comunicado y cuáles son sus resultados, etcétera. O sea, hay un beneficio, pero es el ser humano, la esencia, como tal. Bueno, esto se refleja también en el uso que le damos a las aulas virtuales y a la metodología y la pedagogía, la nueva pedagogía que requiere que uno administre la tecnología múltiple dentro del salón para poder enfrentar esta diversidad que tenemos en términos de la baja estudiantil, en términos de la complejidad de vida de muchos de nuestros estudiantes, que se puede minimizar pues con el uso de esta tecnología. Es indiscutiblemente un tema muy importante, un tema apasionado. Siempre el gran peligro con el desarrollo de la inteligencia artificial es el uso que se le dé. Y vuelvo yo a hacer el subrayado del concepto de democracia. Mientras ese desarrollo se dé bajo principios democráticos, pues obviamente, por lo menos para nosotros, va a ser mucho más aceptable. De lo contrario, va a ser otro campo de conflicto que se va a abrir en las sociedades contemporáneas. Volvemos al tema de la educación. Y la educación cada día es más dirigida. Ya hay países donde los contenidos, la censura, lo que puede dictar o no un profesor viene determinado por un sistema educativo. Y ese sistema educativo por un sistema político, ¿verdad? Incluso estamos viendo que en sociedades democráticas eso está ocurriendo también. Y ese es el gran peligro, ¿verdad? Ese impacto político, por ejemplo, en países donde se quiere sustituir la historiografía crítica por una historiografía patriótica, que es un concepto y una historia ya superada, resulta limitante. Pero eso no es en la historiografía, eso es en todos los saberes. Entonces, ese sería un elemento más que estaría confrontando los espacios de crecimiento de la educación. Sí, mira, y una de las cosas que se subraya en la cuestión tecnológica es que el profesor pasa a ser un facilitador. Yo creo que sí facilita, ayuda, ¿verdad? Pero no va a perder el ser mentor. O sea, yo en ese sentido pues tengo mi diferencia, ¿verdad? Con el término facilitador. Yo también. Yo facilito como educador, ¿verdad? En los recursos tecnológicos, pero el profesor está ahí, ¿verdad? Es el mentor, es el que va a discernir, va a ayudar al estudiante al desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿verdad? De cómo puede desarrollar esas habilidades que yo estoy entendiendo, que es la comprensión. O sea, comprensión lectora, la comprensión matemática, la comprensión de los recursos científicos, etcétera. O sea, no se pierde la esencia del profesor. O sea, siempre tiene que estar ahí, porque es el que va a ayudar. Por más recursos que yo tenga, video, YouTube, etcétera, yo necesito, ¿verdad?, interiorizar de que eso de por sí no le va a dar los recursos. Siempre tiene que tener la persona que va a servir de guía, ¿verdad?, para dejarle ese paso a que se pueda desarrollar los pensamientos críticos, las competencias, ¿verdad?, de trabajar en equipo como tal. Pero el facilitador no es un técnico. Tiene que ser una persona que haya desarrollado sus saberes. Ahí es que yo tengo la diferencia con el concepto este del facilitador. Facilitador es la ejecución, pero para poder ejecutar en un salón de clase con un cuerpo de estudiantes tiene que haber un conocimiento. Este asunto solamente nos queda tiempo para desarrollar un tema más. Y lo que tú has estado planteando, mencionaste ya el concepto, pero para un poco presentarlo a nuestros internautas, en el cual se están dando todos estos cambios, es el tecnofeudalismo.
que podríamos decir que es como la última etapa del desarrollo histórico del capitalismo. ¿Qué características me has mencionado varios teóricos que han adelantado eso como modelo de lo que está aconteciendo ya, ¿verdad? Y yo también he, perdón, trabajado un poco con el griego Yanis Varoufakis y resulta muy interesante. Perdón, ¿qué tú tienes que adelantar o ampliar con relación al tecnofeudalismo y el saber de la educación? Porque va a ser impactado también. Pues mira, ahí tú tienes la mala utilización de la tecnología. Claro, el O mejor sea, ejemplo del exacto. de la peor consecuencia. ¿Cuál va a ser su, verdad, verdaderamente, qué queremos decir con el tecnofeudalismo? Es cuando yo convierto una herramienta virtual para manejar y manipular a la otra persona. No le estoy dando las herramientas para que pueda discernir. Yo no quiero que discierna. Yo quiero que me siga. Sí. Y ese es el discurso, y que no me cuestione. Y ese es el discurso que estamos oyendo. Ese es el discurso que estamos oyendo, Ya. ¿verdad? Y eso lo estamos viendo TikTok, Meta, ¿verdad? Y cómo los gobiernos están demandando a Google, están demandando a Meta, ¿verdad? Los enfrentamientos que hay con TikTok. O sea, estamos manipulando al ser humano. Le estoy quitando las herramientas esenciales que necesita para él poder convivir consigo mismo y con la sociedad. Ahí es que eso es lo que llamamos tecnofeudalismo. Cuando yo desarrollo esa tecnología para beneficio propio mío o de un grupo minúsculo, ¿verdad? De empresarios, etcétera, a favor mío, pero a costa de las otras personas, pero lo estoy manipulando. Ahí está el peligro. La tecnología en la educación, independientemente si es tradicional, híbrida o completamente en línea, lo que busca es resaltar los valores contrarios, o sea, el pensamiento crítico, el que tú puedas discernir, el que yo pueda saber exponer, cómo yo voy a racionalizar, cómo yo voy a argumentar, cómo yo puedo diferir y mantenemos la tolerancia. Ahí está el peligro del tecnofeudalismo. ¿Te doy libertad? O yo soy que te establezco el concepto de libertad y te reprimo todos los demás elementos de valores porque tiene que responderme a mí solamente. Y ya esa restricción está presente históricamente y no solamente un país. Esto ya es el diseño de los países dominantes que en esta reconfiguración del poder, en esta nueva época que veremos cómo la vamos a llamar finalmente, ese es el diseño. Ya pueden ser países que se caracterizan o se han caracterizado por ser sociedades totalitarias, totalitarias en el sentido de la restricción de la libertad, como sociedades que supuestamente eran las sociedades democráticas. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que estar todos muy conscientes, porque este sustrato de lo que el doctor Mayo ha estado planteando, de la pérdida de los valores tradicionales más positivos en una sociedad, el desarrollo de los antivalores divisivos que prácticamente están dominando en todas las sociedades contemporáneas, y si a esto le sumamos un control técnico, tecnológico, que debe estar ubicado en una nube tecnológica, donde incluso vamos a perder hasta las identidades, porque la información más secreta que tenemos nosotros va a terminar ahí. Y eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Así que en ese sentido, este es el reto de nuestro tiempo. Ese asunto del tecnofeudalismo, a ustedes probablemente les suene tan raro como me sonó a mí la primera vez. Incluso yo le comenté a Luis sobre el concepto, aunque Luis ya había leído algo, y yo le dije, a mí me parece contradictorio, pero no es contradictorio. Fíjate, Jaime, ahí que viene la esencia de la educación. ¿Cuál es el papel nuestro como tal? Guiar al estudiante, Claro. capacitarlo, ¿verdad? En el uso de la tecnología de manera positiva, de manera que sirva de beneficio para el desarrollo de sí mismo y para el desarrollo social. O sea, volvemos nuevamente, y por eso te digo, independientemente de la modalidad que vamos a utilizar en la educación, es que esa educación me va a servir
para yo, ¿verdad?, insertarme en una sociedad, ser crítico, ¿verdad?, ser progresista en términos positivos de la palabra, ¿verdad?, colaborar y rendir al bien común. O sea, el peligro no es la inteligencia artificial o la modalidad, es como yo la utilice. Lo que necesitamos son las guías, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nuestra universidad tiene una política ya establecida sobre el uso de la inteligencia artificial. Lo que nos falta es la guía. Yo he desarrollado una guía propiamente, ¿verdad? La guía que tiene que tener el profesor usando la inteligencia artificial en el salón de clase, la guía que tiene que tener el estudiante, ¿verdad? Y son 3 grandes áreas. La capacitación, primeramente. El profesor tiene que estar abierto a una capacitación continua, ¿verdad? El estudiante igual. Obviamente tenemos que saber poner límite en dónde yo voy a utilizar la inteligencia artificial, para qué me sirve, no me sirve. No puedo, ¿verdad?, dejarlo simplemente para que caigamos en plagio, etcétera. No importa, ¿verdad? Yo puedo plagiamos antes desde la propia biblioteca, en la biblioteca física, etcétera, como tal, ¿verdad? En ese sentido, siempre va a estar el riesgo, pero hay que saberla utilizarla. Es como yo hago, ¿verdad?, uso de esa herramienta para beneficio mío y beneficio de una colectividad, porque es el fin de la educación. No es transmitir meramente información. Cómo yo transmito esa información y la hago, ¿verdad?, viable, la hago que tenga vida. ¿Bien? Que no sea una información para conectar nada menos, que tenga sentido de verdad, la verdad la que sea, pero que se manifieste y tengamos la tolerancia para abrir el campo a la discusión. Ahí está el papel de la educación. Amigas y amigos, se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos al doctor Mayo que haya compartido con nosotros en esta nueva ocasión algunas de sus reflexiones en términos de la educación, la tecnología y la importancia de ese pensamiento crítico para uno poder mantener esa identidad, esa libertad en términos de conocimiento, en términos de expresión. Así que nuevamente, gracias al doctor Mayo, esperamos que estos artículos se publiquen de una manera u otra próximamente. Los mantendremos al tanto para su consulta. Así que en ese sentido nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa.